Hola a todos, bienvenidos a Economía. En la clase de hoy hablaremos sobre las medidas de dispersión o también conocidas como medidas de variabilidad. En el video pasado hablamos sobre las medidas de tendencia central, las cuales eran medidas descriptivas de variables cuantitativas que nos daban información respecto a cuál era el centro de un conjunto de datos que estemos analizando, ya sea a toda la población o a una muestra de esta. En esta clase vamos a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, a diferencia de las medidas de tendencia central, nos dan información sobre el grado de variabilidad de una variable estadística. Ya no del centro, sino de la variabilidad. En otras palabras, estas medidas nos indican si una variable se mueve mucho, poco o más o menos que otra. Vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender este concepto de una mejor manera. En el ejemplo nos indica, se presenta a continuación el peso que cargan en Cour de Bíceps dos grupos de 4 personas en el gimnasio y este peso está en kilogramos. El Cour de Bíceps es un ejercicio para el brazo que normalmente se utiliza una mancuerna para levantar este peso, ¿no? Entonces nos dice que en el primer grupo, por ejemplo, la primera persona cargó 1 kilo, la segunda 2 kilos, la tercera 1 kilo y la cuarta persona 36 kilos. Por otra parte, el segundo grupo de personas que van a este gimnasio cargó la primera persona 8 kilos, la segunda 9, la tercera 10 y la cuarta 13 kilos. Entonces, en promedio, ¿cuánto cargó cada grupo? Recordemos que el promedio era la media aritmética o también conocida como promedio, ¿no? Entonces, para el caso del Excel podemos usar la función igual, escribimos promedio, abrimos paréntesis y seleccionamos el conjunto de datos que vamos a analizar, que en este caso sería el grupo 1. Y nos da una media del grupo 1 de 10 kilogramos. Por otra parte, si usamos la misma fórmula, pero para calcular el promedio del segundo grupo, también nos da una media de 10 kilogramos. Es decir, 10 kilogramos es el valor central de este conjunto de datos que estamos analizando tanto para el primer grupo, pero tanto para el segundo grupo también. Pero acá pasa algo interesante. Nosotros vamos a poner que 10 es el valor central del conjunto de datos. Sin embargo, si nosotros graficamos dónde están estos datos en una línea numérica, por ejemplo, este va a ser el grupo 1. Vamos a poner acá el grupo 1 y este va a ser el grupo 2. En el grupo 1, como se pueden dar cuenta, tenemos un valor de 1 para la primera persona, es decir, la primera persona cargó 1 kilogramo. Entonces está por acá más o menos el peso en kilogramos. La segunda persona cargó 2 kilogramos, aproximadamente por acá. La tercera también cargó 1 kilogramo, entonces vamos a poner acá también a la altura del valor de 1. Y la cuarta persona cargó 36 kilogramos, es decir, un valor muy superior a lo que veníamos viendo, ¿no? Que sería aproximadamente por acá. Entonces, como se pueden dar cuenta, existe mucha dispersión entre los datos y la media, que es 10. En este caso, la media, recordemos que del grupo 1 era 10. Entonces, como se pueden dar cuenta, los datos están muy dispersos, es decir, hay mucha variación entre las distancias respecto a 10. Por otra parte, si graficamos en una línea temporal, perdón, una línea numérica, lo que es los datos del segundo grupo, podemos ver que la primera persona cargó 8 kilogramos, la segunda cargó 9 kilogramos, la tercera cargó 10 kilogramos y la cuarta cargó 13 kilogramos. En este segundo grupo de personas, podemos ver que el peso que han cargado se encuentra más cercano a lo que es su media aritmética, es decir, no hay tanta variación en la distancia entre los datos y la media aritmética del grupo de datos que estamos viendo. En cambio, en el grupo 1 sí hay gran variación porque tenemos datos acá y tenemos datos acá. Sin embargo, ambos están
muy alejados de lo que sería la media aritmética. Ahora bien, entonces, como se pueden dar cuenta, las medidas de tendencia central solamente nos sirven para calcular o nos da información respecto a los valores centrales del conjunto de datos. Sin embargo, no nos brindan mayor información. Y por eso es importante también saber lo que son las medidas de dispersión, porque las medidas de dispersión nos indican cuánto varía los datos respecto a su media. Y eso es muy importante, ya que si nosotros solamente hubiéramos tenido datos de la media, no podríamos determinar si los valores son cercanos a esa media o están muy alejados de esa media. Supongamos que una persona que no sabe estadística le dice, el grupo 1 como promedio carga 10 kilogramos. Entonces la persona va a pensar, una persona que obviamente no sabe estadística, va a pensar que todas las personas del grupo cargan valores cercanos a 10. Y esto puede ser cierto o no puede ser cierto. Como se puede ver acá, en el grupo 2, todas las personas cargan valores cercanos a 10. Sin embargo, en el grupo 1, ninguna persona carga valores cercanos a 10. Uno carga mucho más que 10 y otros cargan mucho menos que 10. Entonces, ¿para qué nos sirve estas medidas de dispersión? Para ver el grado de variación que existe. Y así como en las medidas de tendencia central había el cálculo de la media aritmética, la mediana y la moda, en las medidas de dispersión también tenemos unas medidas que son el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En la clase de hoy, aparte de haber explicado el concepto de las medidas de dispersión y un ejemplo para entender su importancia, vamos también a calcular y a explicar el rango, que sería la primera medida de dispersión. El rango no es otra cosa que un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o de una muestra estadística, ¿no?, que estemos estudiando o analizando. Y la forma de calcularla es muy simple. R, que es la representación del rango, es igual a x max, que sería el valor máximo de un conjunto de datos, menos x min, que sería el valor mínimo de un conjunto de datos, ya sea para una población o para una muestra. Entonces, esto es muy simple. Vamos a poner el mismo ejemplo que utilizamos antes, que era los grupos de 4 personas que cargaban peso en el Cours de Bíceps. Y si nosotros nos ponemos a analizar esto, haremos lo siguiente. Primero vamos a calcular el rango del primer grupo. Ustedes ya saben que para usar una fórmula en Excel, primero comenzamos con igual. Colocamos el igual y podemos poner la función max, que nos da el conjunto, nos bota cuál sería el valor máximo de un grupo, y lo restamos con el valor min, que también podemos seleccionar el conjunto de datos y nos mostraría el valor mínimo. Entonces nos da un rango de 35. Sin embargo, esto es útil solamente cuando tenemos una gran cantidad de datos y no sabemos cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Porque ustedes saben que en una lista muy amplia de datos, nosotros no vamos a estar contando cuáles tienen valor de 1, cuáles tienen valor de 100. Va a ser muy difícil encontrar en una lista grande de datos. Entonces ahí sí serviría la función max y la función min. Sin embargo, aquí, que es un conjunto de datos de solamente 4 valores, es más simple encontrar a vista cuál sería el valor máximo, que en este caso sería 36, y el valor mínimo sería de 1, ¿no? Porque 1 es el valor eh, que tiene una menor cuantía dentro de este grupo. Entonces, 36 menos 1, obviamente que el rango es 35. Para el segundo grupo, el valor máximo sería de 13 y el valor mínimo sería de 8. Entonces, por lo tanto, si restamos 13 menos 8, nos da un rango para el segundo grupo de 5. Entonces, ustedes ya pueden ver que el rango del grupo 1 es de 35 y el rango del grupo 2 es de 5. Una diferencia de 30 kilogramos. Entonces, ¿cuál tiene mayor rango?
el que tiene mayor rango es el grupo 1 y el que tiene menor rango es el grupo 2. Y acá hay una relación importante. Como se pueden dar cuenta, en la línea de numérica que realizamos, el grupo 1 era el que tenía mayor grado de dispersión, es decir, mayor grado de variabilidad respecto a la media. Y el grupo 2 era el que tenía una menor dispersión o menor variabilidad. Entonces, si ustedes relacionan el rango con la variabilidad, a mayor rango, mayor variabilidad. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta, en el grupo 1 hay un valor extremo, que sería el 36. Es un valor que está fuera del rango fuera del conjunto de los demás datos, ¿no? Porque los demás datos eran valores mínimos como 1, 2 y 1. Y tenemos un valor atípico, es decir, que está fuera de lo normal, de 36. Entonces, este 36, al ser un valor atípico, aumenta el valor máximo del grupo en general. Por lo tanto, el rango sería de 35. Entonces, a mayor rango, también existe una relación con una mayor dispersión. Y a un menor rango, que en este caso sería 5, también la dispersión o variabilidad de los datos también es menor, como se puede ver en este gráfico de acá. Acá, que es el segundo grupo, ¿no? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Esto ha sido la información relevante respecto a las medidas de dispersión y al rango, que sería la primera medida de dispersión que vamos a estudiar. Y en el siguiente video ya vemos lo que sería la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Hasta aquí todo por hoy y los veo en el siguiente video.